La cavitación generalmente es considerada como un proceso de dos partes, causado por los cambios en la presión cuando el líquido pasa por el impulsor. La primera parte del proceso de cavitación ocurre cuando la presión cae por debajo de la presión de vapor del líquido y se forman burbujas de vapor en la boca de entrada del impulsor. La segunda parte del proceso ocurre en las zonas de presión más alta, en los álabes del impulsor. Cuando el impulsor gira, la acción centrífuga mueve las burbujas a lo largo de los álabes hasta las zonas de presión alta, donde se desploman en una serie de implosiones. Estas implosiones desarrollan niveles de energía que sobrepasan por mucho la resistencia a punto cedente de la mayoría de los materiales de bombas y crean pequeñas cavidades en el metal. Esta condición es acompañada por ruido, niveles de alta vibración y una reducción en la altura total desarrollada por la bomba. A medida que la cavitación empeora, todos los efectos también aumentan. Los daños al impulsor también empeoran y bajo condiciones muy severas pueden extenderse a la carcasa. Características similares también pueden ser causadas por otros factores operativos, los cuales a veces pueden ser confundidos con la cavitación. La recirculación de la aspiración ocurre entre los álabes y causa daños en corrosión a lo largo del lado posterior o cóncavo de los mismos. Esta condición es considerada generalmente como consecuencia de la operación de la bomba con caudales muy bajos. La recirculación de la impulsión ocurre en el diámetro exterior del impulsor y causa daños de corrosión en las puntas de los álabes y algunas veces cerca del tajamar de la carcasa. Estos efectos también pueden ser causados por las condiciones de caudales bajos o por un problema hidráulico de diseño conocido como frecuencia de paso por los álabes. El arrastre de aire define una amplia variedad de condiciones, cuando las burbujas de vapor ya se encuentran en el líquido antes que éste llegue a la bomba. Lamentablemente, causa los mismos daños de corrosión y en los mismos lugares que la cavitación. Esto hace muy difícil identificar la verdadera causa de los daños, especialmente porque pueden ocurrir al mismo tiempo. En el arrastre de aire, las burbujas de vapor podrían ser parte inherente del líquido, tal como en cualquier proceso efervescente o de fermentación, o ser causados por una temperatura operativa cerca del punto de ebullición. El aire también podría ser arrastrado dentro del sistema, debido al mal diseño de tanque de aspiración, o inclusive puede ocurrir dentro del sistema por tuberías inadecuadas. Todos estos factores causan daños de corrosión por la formación y el desplome subsecuente de las burbujas de vapor. Las diferencias están en la manera en que las burbujas son formadas y el lugar en que ocurre la resultante implosión. La causa más común de los daños de la corrosión es la cavitación real, que ocurre cuando las burbujas de vapor son formadas por energía de presión insuficiente en la boca de la entrada del impulsor. La energía de presión requerida para evitar la formación de burbujas de bajo vapor, esta condición es referida como altura neta positiva de aspiración o NSPH. El criterio de diseño de todo impulsor requiere el suministro de un nivel mínimo de NPSH para un funcionamiento óptimo. Este nivel mínimo de energía de presión se identifica como NSPH requerido y es estrictamente una función del diseño de la bomba y de su velocidad de rotación. La energía de presión requerida por una bomba es provista por el sistema en que la bomba está funcionando. Esta se identifica como el NPSH disponible y es una función exclusiva del diseño del sistema. Consecuentemente, para evitar daños serios causados por la cavitación, el NPSH disponible debe ser mayor que el NPSH requerido. Sin embargo, el NPSH disponible es menor que el NPSH requerido. Ocurre la cavitación real y existen solamente dos alternativas para eliminar el problema, ya sea disminuyendo el NPSH requerido o aumentando el NPSH disponible. Primero, vamos a considerar la posibilidad de reducir el NSPH requerido por la bomba. Esto puede lograrse solamente en las siguientes formas limitadas, sin cambiar las condiciones de bombeo. Aumentar en la boca de la entrada del impulsor. Desafortunadamente, esto puede causar dificultades de circulación y debe ser considerado únicamente como último recurso y con participación del fabricante de la bomba. Instalar un inductor de aspiración en la boca de la entrada del impulsor. Debido a que muy pocos fabricantes de bombas tienen disponibles inductores de aspiración, su aplicación práctica es sumamente reducida.
Usar una bomba con un impulsor de aspiración doble. Usar una bomba de velocidad más baja con un impulsor de diámetro más grande. Usar varias bombas de menor caudal en paralelo. Instalar una bomba de refuerzo en serie en la aspiración de la bomba principal. Aunque las dos primeras opciones refieren a modificar la bomba existente, todas las demás requieren la compra de una bomba nueva, por lo menos. Parece lógico entonces considerar la otra solución, que es aumentar el NPSH disponible del sistema. El NPSH disponible de un sistema está compuesto de 4 factores solamente: la altura estática sobre la línea central del impulsor, la presión atmosférica en la superficie del líquido en el tanque de aspiración abierto, la presión del vapor del líquido y las pérdidas de carga en la línea de aspiración. El NPSH disponible puede calcularse en valores absolutos con esta ecuación. Un estudio detallado de los 4 factores mostrará todos los medios posibles para aumentar el NPSH disponible. Revisitando la altura estática en el sistema básico, es obvio que se la puede aumentar únicamente haciendo lo siguiente: elevándole el tanque, elevándole el nivel del tanque o bajando la bomba. Esta también será el caso cuando la bomba se encuentra por encima del nivel del líquido a aspirar y el valor HS sea negativo. Para aumentar el valor de la presión HA en el tanque de aspiración, la única opción disponible es presurizar el tanque. Para reducir efectivamente el valor de la presión de vapor HVP, debemos enfriar el líquido. Para reducir las pérdidas por fricción en el sistema HF, podemos mejorar la tubería de la aspiración, aumentando el diámetro de los tubos, disminuyendo el largo de los tubos, cambiando las conexiones de los tubos, modificando el tipo de válvula o reduciendo su cantidad. Estas son las únicas opciones disponibles que pueden aliviar el problema sin cambiar las condiciones de bombeo. En la gran mayoría de los casos, una o más de estas opciones proveerán suficiente NPSH disponible adicional para satisfacer las necesidades de la bomba. Teniendo en cuenta estos mismos factores durante el diseño y construcción de cualquier nuevo sistema, puede evitarse que el problema ocurra desde el primer momento. En el diseño de un nuevo sistema, debe notarse que las medidas adaptadas del NPSH requerido por la bomba están normalizadas a un nivel donde ya existe una ligera cavitación. Sin embargo, se evidenciará solamente un 3% de reducción de la altura total. A este nivel, las implosiones rara vez son lo suficientemente serias como para causar cualquier daño de corrosión o vibración importantes. En caso donde es imposible efectuar cualquier acción correctiva, la opción final es vivir con la cavitación y tratar de reducir al mínimo los daños del impulsor y los efectos de vibración. Los daños al impulsor pueden reducirse en varias formas, dependiendo del material del impulsor y del servicio en que la bomba está funcionando. Un simple cambio a un material de impulsor más resistente puede aumentar la resistencia o punto cedente y minimizar los daños. En algunos casos, un recubrimiento duro sobre el impulsor existente podría ser una solución aceptable. La vibración puede causar la falla prematura del sello y rodamientos, pero esto puede minimizarse reduciendo el factor de flexión del eje. Además, para aplicaciones donde se desarrollan vibraciones debido a condiciones hidráulicas inestables, se han diseñado especialmente bombas con ejes de mayor diámetro y más cortos. Un claro entendimiento de la cavitación y de la altura neta positiva de aspiración y de su interrelación proporcionarán soluciones prácticas a los problemas de bombas con cavitación. Bien, voy a ahora pasar a la presentación para que me entiendan y luego voy a volver al video para explicar con más detalle, ¿sí? Entonces, voy a ir a la presentación del tema. Voy a explicar qué es NPSH y todas estas cosas. Vamos a volver aquí.
¿Por qué estamos hablando en este punto de cavitación? Porque haciendo un cálculo adecuado de la tubería de succión y eligiendo una altura de aspiración adecuada, podemos evitar la cavitación. Entonces, esa es la razón para que estudiemos la cavitación en este punto. No nos interesa mucho la bomba. Después vamos a estudiar la bomba. Lo que queremos es que esa bomba no entre en cavitación. Y entonces ahora voy a explicar los conceptos claros de qué es cavitación y luego volvemos al video para que entiendan mejor lo que nos ha mostrado, ¿sí? Entonces, voy a dejar de presentar. Me voy a ir a la presentación que quería hacer hoy. Voy a presentar. Me dicen, por favor, si se ve para que no esté hablando en vano. Sí, se ve. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es la cavitación? Fíjense, cuando esto especialmente se presenta en las bombas centrífugas. La bomba empieza a girar y empieza a aspirar el fluido por la tubería de succión, ¿no? Del tanque, empieza de un depósito tanque, empieza a aspirar la bomba el fluido. Y entonces, si la presión del fluido a la temperatura que estamos bombeando se reduce casi iguala a la presión de vapor de líquido saturado, empiezan a formar burbujas dentro del fluido. Es como si el fluido empieza a hervir, ¿sí? Porque eso depende de la presión. Si estamos bombeando y la presión en el momento de la succión se reduce tanto que iguala a la presión de vapor de líquido saturado del fluido a la temperatura que estamos bombeando, empiezan a formar burbujas. Es como el fluido empezar a hervir. Y entonces estas burbujas entran y llegan al rodete, que es el impulsor de la bomba, y empiezan a reventar cuando chocan con el rodete. En esas explosiones, también se llaman implosiones, se desprende mucha energía y entonces se empieza a debilitar el material del impulsor o del rodete, se empieza a picar el rodete. Entonces, a la larga hay que desechar la bomba porque tal vez no se puede conseguir un rodete de repuesto para esa bomba. La cavitación se caracteriza por un ruido especial, ¿no? Ahí adentro empiezan a reventar las burbujas contra el impulsor, contra el rodete, y entonces escucha un sonido especial. Hay que evitar la cavitación, porque la bomba a la larga se va a dañar y va a quedar inutilizada, ¿sí? Y entonces empieza eso normalmente. Digamos, el deterioro más grande es en el impulsor, como nos ha mostrado el video. Fíjense en esta parte y queda después deteriorado, ¿sí? Deteriorado, hay que reemplazar el rodete o hay que conseguir otra bomba. Para que la bomba no opere en cavitación, se debe calcular la altura de succión adecuada. O sea, no puedo poner cualquier altura de succión, porque si pongo una altura muy grande, puedo ayudar a que haya cavitación en la bomba, ¿sí? Eso depende de la instalación de bombeo, de la instalación de la bomba y específicamente de la tubería de succión. Entonces, para evitar que exista que una bomba entre en cavitación, se debe calcular la altura neta positiva de succión. Ese es el NPSH, en inglés Net Positive Suction Head,
significa altura de carga neta positiva de succión, ¿sí? Y entonces cuando tenemos una instalación de una bomba, lo primero que tenemos que hacer es calcular la altura neta de positiva de succión disponible, que tiene que ser menor a la altura neta positiva de succión requerida. Si no se cumple esto, la bomba va a entrar en cavitación. Y entonces tenemos un problema grande luego en el futuro, ¿no? Tenemos que reemplazar la bomba. Ahora, ¿cómo se evita la cavitación? Calculando la altura adecuada de aspiración que cumpla que la altura neta positiva de succión requerida sea la altura con la que opere la bomba y no entre en cavitación. Y aquí está, ¿no? Altura de carga neta positiva de succión disponible es la que nosotros vamos a calcular, la disponible en la instalación de la bomba, y la altura neta positiva de succión requerida, que es la que vamos a requerir para que la bomba no entre en cavitación. Net Positive Suction Head, que significa NPSH, se mantiene esta nomenclatura, por eso en el video habla de NPSH disponible, NPSH requerido, ¿no? Entonces, esas son alturas que representan a la energía que intercambia la bomba con el fluido. NPSH disponible nos indica si el fluido está cerca de entrar en cavitación o está lejos de entrar en cavitación. Y NPSH requerido es el valor límite. O sea, a partir de ese punto, el sistema de bombeo podría entrar en cavitación. Entonces, hay que calcular esto, ¿no? Repito, cuando empieza a funcionar la bomba, empieza a aspirar el fluido. Aspirar significa depresión, bajar la presión, y si en esa aspiración la presión baja tanto que iguala a la presión de vapor de líquido saturado del fluido a la temperatura que estamos bombeando, inmediatamente se van a formar burbujas. Y esas burbujas van a explotar cuando lleguen al rodete, y cada explosión va a desprender mucha energía y va a producir la debilitación del material del rodete. Se va a empezar a agrietar, van a empezar a ver rajaduras, baja la presión de la bomba, baja el rendimiento de la bomba y al final la bomba queda inutilizada, ¿sí? Entonces, esto debemos evitar. ¿Y cómo se evita? Calculando una altura adecuada de succión. También se podría evitar cambiando la velocidad de rotación de la bomba, pero fíjense, eso es un poquito más complicado porque tendríamos que poner un reductor y todo sería más complicado, porque cuando nosotros adquirimos una bomba, ahí en la placa de funcionamiento está con cuántas revoluciones por minuto gira la bomba. Y entonces eso para nosotros es difícil cambiar. Repito, podríamos cambiar, pero habría que usar un sistema de reducción, que es algo extra que habría que acoplar a la bomba. Lo más común es calcular la altura neta positiva de succión requerida y compararla con la altura de succión que tenemos en la instalación. Si la altura de succión es menor a esa altura requerida, entonces la bomba no va a entrar en cavitación, vamos a estar tranquilos. Si fuera mayor, hay posibilidad, bueno, de seguro la bomba va a entrar en cavitación, pero hay otras posibilidades que el video nos ha dado para poder cambiar algo en el sistema de bombeo para que la bomba no entre en cavitación. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculamos la NPSH disponible? Esta es la fórmula que también nos ha mostrado el video. Nosotros, si proyectamos una instalación de bombeo, tenemos una altura de
succión o aspiración, luego está la bomba y luego tenemos una tubería, tenemos una tubería de succión o aspiración y luego tenemos una tubería de descarga por donde vamos a impulsar el fluido hasta donde queremos. Entonces, para evitar la cavitación, nosotros trabajamos más en la parte de la succión, porque cuando la bomba empieza a succionar el fluido, baja la presión y podría darse la cavitación. Entonces, en la parte de succión tendríamos que calcular el NPSHA disponible, ¿sí? Y esta altura es una altura que representa la energía que el fluido estaría impulsando, es la energía con la que el fluido estaría aspirando para que el fluido llegue a la bomba y luego impulsar eso a través de la tubería de descarga. Esta NPSH disponible depende de la instalación. Cada instalación tiene una NPSH disponible y se la puede calcular con esta expresión. HSP es la altura de carga o la altura que representa a la presión estática que actúa sobre el fluido. Podría ser la atmosférica cuando el tanque de donde aspiramos el fluido está abierto a la atmósfera, o podría ser una determinada presión cuando el tanque está cerrado y hay una presión dentro de ese tanque. Entonces, si yo divido la presión entre el peso específico del fluido, voy a tener la altura que representa a la presión estática sobre el fluido en el depósito. Ese es el primer término para calcular la NPSH disponible, la altura de carga neta de succión disponible. Luego está el término HS. El término HS es la diferencia de elevación desde el nivel del fluido en el depósito a la línea central de entrada de succión a la bomba. O sea, de la superficie libre de líquido hasta la entrada a la bomba, a eso llamamos HS, ¿no? Si nosotros vamos a aspirar de un tanque que está debajo de la bomba, entonces de la superficie libre de líquido hasta la línea de entrada a la bomba, esa sería HS. Pero también podemos aspirar con una bomba un fluido que esté en un depósito encima de la bomba. El depósito de aspiración podría estar debajo de la bomba o encima de la bomba. Si la bomba está debajo del depósito, HS es positiva. Y si la bomba está por encima del depósito de donde aspiramos el fluido, esta HS es negativa. Por eso acá hay doble signo. Eso depende si la bomba está debajo del depósito de donde aspiramos o si la bomba está por encima del depósito donde aspiramos. Depende de eso para poner el signo. Y HF es la altura de pérdida de carga en la tubería de succión. O sea, en esa tubería de succión hay una altura que representa las pérdidas de energía que ya sabemos calcular y entonces que la tenemos que calcular para la instalación propiamente dicha. Y después también la presión de vapor, ¿no? A la temperatura de bombeo hay una presión de vapor de líquido saturado. Si estamos bombeando agua, entramos a las tablas de agua y encontramos la presión de vapor de líquido saturado a esa temperatura. Si estuviéramos bombeando otro fluido, habría que entrar a una tabla correspondiente a la presión de vapor de ese fluido con relación a la temperatura, ¿no?
ir dividiendo esa presión de vapor de líquido saturado entre el peso específico del fluido, entonces encontramos la altura que toma en cuenta esta presión, que sería HBP. Entonces, todo esto lo podemos calcular y vamos a calcular el NPSH disponible. Aquí está, fíjense, si yo voy a aspirar depende de qué depósito voy a aspirar de aquí. El depósito está abajo y estoy aspirando y esta sería la altura de aspiración. ¿Sí? Elevación de succión es la altura de aspiración. Esta altura es muy importante para que la bomba no entre en succión, no entre en cavitación. Todo lo relacionado a esta parte, que es la tubería de aspiración, influye o tiene que ver para que la bomba no entre en cavitación. Y esta altura es la más importante. Luego viene la tubería de descarga, descargamos, mandamos el fluido a otro depósito. Eso en la cavitación no va a influir, no va a depender de esta tubería de descarga si hay cavitación o no. De la tubería que va a depender o de las características de lo que es la parte de succión es si la bomba podría entrar en cavitación o no. Entonces, el NPSH requerido es la altura mínima que se necesita para evitar la cavitación. Esto tenemos que aprender a calcular, ¿no? Primero calculamos la disponible, luego vamos a calcular la requerida, que es la mínima altura que se necesita para evitar la cavitación. Y en función a cuánto nos dé este valor, vamos a escoger esta altura de succión. O vamos a ver que para una determinada altura de succión, si la bomba puede entrar en cavitación o no. Lo que tenemos que evitar es que la bomba entre en cavitación. ¿Sí? Bien, ¿y cómo se hace eso? Se calcula el requerido de esta manera. Este requerido debería ser menor o igual al disponible dividido entre 1.1, un factor de seguridad para evitar la cavitación, ¿sí? Y entonces no se presentará cavitación si la altura de succión que se está, tal vez puedo resaltar aquí, si la altura de succión que sería esta sería la altura de succión. Si esta altura de succión es menor que el NPSH requerido, la bomba no va a entrar en cavitación. O sea, ese sistema de bombeo con esas dimensiones de tubería de succión no va a entrar en cavitación. Pero si no se cumpliera esto, la bomba va a entrar en cavitación, se va a ir dañando el rodete, la bomba va a ir bajando su rendimiento hasta que va a quedar inutilizada. Entonces, eso es lo importante. Ahora hay diferentes maneras, como nos ha mostrado el video, de evitar que un sistema entre en cavitación. El más utilizado es el que les estoy mostrando, ¿no? Calcular el NPSH requerido, la altura positiva de succión, la altura de carga positiva de succión requerida y comparar esto con la altura de succión o escoger una altura de succión menor que esta. A veces uno no puede escoger la altura de succión, eso depende de dónde voy a instalar la bomba, ¿no? Lo que se hace muchas veces es hacer la instalación y luego ver si para esa instalación la bomba podría entrar en cavitación. Y entonces calculamos el NPSHR y lo comparamos con la altura de succión. Si cumple estas características,
la bomba no va a entrar en cavitación. Si no cumpliría, habría que ver la forma sin cambiar la instalación de la bomba, cambiando otros factores. Como les había dicho, un factor sería cambiar, no voy a modificar nada, sino la velocidad de rotación de la bomba. Modificando la velocidad de rotación de la bomba, puedo lograr que se cumpla esto y la bomba no entre en succión, no entre en cavitación. Entonces, la clave está en calcular el NPSH requerido, que es la mínima altura que se necesita para que evitemos la cavitación. Bien, no sé si hay preguntas de esto. Voy a, entonces, con estos conceptos que he explicado ahora, vamos a volver a ver el video y voy a explicar algunas cosas adicionales ahí. No sé si hay preguntas, si alguien quiere preguntar, abra su micrófono. Bien, voy a presentar otra vez el video. Y voy a parar el momento que tenga que explicar. La cavitación y su relación con la altura neta positiva de aspiración continúa siendo uno de los temas más intrigantes cada vez que se habla de la hidráulica de bombas centrífugas. La cavitación generalmente es considerada como un proceso de dos partes, causado por los cambios en la presión cuando el líquido pasa por el impulsor. Fíjense, este es el impulsor que empieza a girar y aspira el fluido. El fluido ingresa a la bomba porque esto ha girado y ha aspirado el fluido. Y entonces cuando la presión del fluido baja tanto, porque aquí hay una aspiración, baja tanto que igual a la presión de vapor de líquido saturado, se empiezan a formar burbujas. Esas burbujas explotan cuando llegan al rodete y se produce el debilitamiento del material del impulsor o del rodete de la bomba. La primera parte del proceso de cavitación ocurre cuando la presión cae por debajo de la presión de vapor del líquido y se forman burbujas de vapor en la boca de entrada del impulsor. La segunda parte del proceso ocurre en las zonas de presión más alta, en los álabes del impulsor. Cuando el impulsor gira, la acción centrífuga mueve. Estas son las burbujas, y entonces fíjense que no es una, ni 10, ni 20, son muchas, y entonces van explotando, van entrando y van explotando, y entonces va debilitando el material de este elemento, que es el rodete o el impulsor. Mueve las burbujas a lo largo de los álabes, hasta las zonas de presión alta, donde se desploman en una serie de implosiones. Estas implosiones desarrollan niveles de energía que sobrepasan por mucho la resistencia punto cedente de la mayoría de los materiales de bombas y crean pequeñas cavidades en el metal. Ahí está, fíjense cómo se de la mayoría de los materiales de bomba. Fíjense cómo se va picando. Entonces, inmediatamente se va debilitando el material, se inutiliza el impulsor de la bomba y la bomba al final queda inutilizada. Y crean pequeñas cavidades en el metal. Esta condición es acompañada por ruido, niveles de alta vibración y una reducción en la altura total desarrollada por ese ruido que escuchan es característico de cavitación. La bomba. A medida que la cavitación empeora, todos los efectos también aumentan. Los daños al impulsor también empeoran y bajo condiciones muy severas pueden extenderse a la carcasa. Características similares también pueden ser causadas por otros factores operativos, los cuales a veces pueden ser confundidos con la cavitación. La recirculación. Fíjense, estos factores no son cavitación, pero son confundidos con cavitación. Lógicamente, igual puede ingresar aire, formarse burbujas de aire. De la aspiración ocurre entre los álabes y causa daños en corrosión a lo largo del lado posterior o cóncavo de los mismos.
Esta condición es considerada generalmente como consecuencia de la operación de la bomba con caudales muy bajos. La recirculación de la impulsión ocurre en el diámetro exterior del impulsor y causa daños de corrosión en las puntas de los álabes y algunas veces cerca del tajamar de la carcasa. Estos efectos también pueden ser causados por las condiciones de caudales bajos o por un problema hidráulico de diseño conocido como frecuencia de paso por los álabes. O sea, que la bomba opere con caudal. Si una bomba ha sido diseñada para operar con un determinado caudal y nosotros la hacemos operar con menos caudal, se podrían presentar estos efectos que no son propiamente cavitación, pero que también son perjudiciales para el funcionamiento de la bomba. El arrastre de aire define una amplia variedad de condiciones. También es otro elemento importante, ¿no? Ustedes han debido escuchar, luego vamos a hablar del cebado de la bomba. Cuando yo quiero operar una bomba centrífuga, tengo que cebarla. ¿Qué quiere decir? Eliminar todo el aire que pueda haber dentro de la bomba. Porque el aire está a la presión atmosférica y la presión atmosférica es una presión grande. Entonces, si hay aire dentro de la bomba centrífuga, normalmente no puede arrancar, o si arranca, lo hace con un rendimiento muy bajo, ¿sí? Entonces hay que cebar la bomba, quiere decir llenar toda la bomba y todas las tuberías que están acopladas a la bomba con agua para eliminar el aire que pueda haber dentro. Si hay aire dentro de la bomba, es todo un problema cuando estamos hablando de bombas centrífugas. Cuando las burbujas de vapor ya se encuentran en el líquido antes que éste llegue a la bomba. Lamentablemente, causa los mismos daños de corrosión y en los mismos lugares que la cavitación. Esto hace muy difícil identificar la verdadera causa de los daños, especialmente porque pueden ocurrir al mismo tiempo. En el arrastre de aire, las burbujas de vapor podrían ser parte inherente del líquido. Cuando se bombea un líquido que arrastra aire, ese es un problema también, ¿no? Que arrastra aire al ser bombeado, entonces nos está metiendo aire dentro de la bomba y puede ser dañino a la larga, ¿no? Como en cualquier proceso efervescente o de fermentación, o ser causados por una temperatura operativa cerca del punto de ebullición. El aire también podría ser arrastrado dentro del sistema, debido al mal diseño de tanque de aspiración, o inclusive puede ocurrir dentro del sistema por tuberías inadecuadas. Todos estos factores causan daños de corrosión por la formación y el desplome subsecuente de las burbujas de vapor. Las diferencias están en la manera en que las burbujas son formadas y el lugar en que ocurre la resultante implosión. La causa más común de los daños de la corrosión es la cavitación real, que ocurre cuando las burbujas de vapor son formadas por energía de presión insuficiente en la boca de la entrada del impulsor. La energía de presión requerida para evitar la formación de burbujas de bajo vapor, esta condición es referida como altura neta positiva de aspiración o NSPH. El criterio de diseño de todo impulsor requiere el suministro de un nivel mínimo de NPSH para un funcionamiento óptimo. Este nivel mínimo de energía de presión se identifica como NSPH requerido y es estrictamente una función del diseño de la bomba y de su velocidad de rotación. La energía de presión requerida por una bomba es provista por el sistema en que la bomba está funcionando. Esta se identifica como el NPSH disponible y es una función exclusiva del diseño del sistema. Eso hemos dicho, ¿no? O sea, depende del sistema que uno ha proyectado para el bombeo. Y entonces eso hay que calcularlo en cada sistema, porque de cada sistema va a tener un diseño diferente. Entonces, en cada sistema hay que calcular el NPSH disponible. Consecuentemente, para evitar daños serios causados por la cavitación, el NPSH disponible debe ser mayor que el NPSH requerido. El requerido es el mínimo, ¿no? El mínimo, la altura de carga positiva neta de succión mínima
para que no entre en cavitación. Entonces, mejor si encontramos una altura más grande que esta, ¿no? Esta es la mínima. Querido. Sin embargo, el NPSH disponible es menor que el NSPH requerido. Ocurre la cavitación real y existen solamente dos. Entonces ahí, cuando esto se cumple, entra en cavitación la bomba. Alternativas para eliminar el problema, ya sea disminuyendo el NPSH requerido o aumentando el NPSH disponible. Primero, vamos a considerar la posibilidad de reducir el NSPH requerido por la bomba. Esto puede lograrse solamente... Fíjense, aquí se está analizando cómo podríamos evitar la cavitación reduciendo el NPH requerido. Hay estas formas que algunas no son factibles, ¿no? Pero son una posibilidad. Entre las siguientes formas limitadas, sin cambiar las condiciones de bombeo. Aumentar en la boca de la entrada del impulsor. Fíjense, este es un problema, ¿no? Llevar a un tornero, ampliar el ojo del rodete, este se llama el ojo. Entonces podemos debilitar el material porque este rodete ha sido fabricado para operar con ese diámetro y no con uno más grande. Podemos debilitar el material y puede ser peor que el fenómeno, peor, digamos, la solución podría ser peor que la enfermedad. Desafortunadamente, esto puede causar dificultades de circulación y debe ser considerado únicamente como último recurso y con participación del fabricante de la bomba. Instalar un inductor de aspiración en la boca de la entrada del impulsor. Debido a que muy pocos fabricantes de bombas tienen disponibles inductores de aspiración, su aplicación práctica es sumamente reducida. Eso casi Usar no una se bomba hace. con un impulsor de aspiración doble. Es complicarse la vida a acoplar otro impulsor más a la bomba, ¿no? Usar una bomba de velocidad más baja con un impulsor de diámetro más grande. Eso es lo que les decía, ¿no? Cambiar la velocidad de rotación de la bomba podría ser una posible solución. Pero aquí propone usar otra bomba, ¿no? Usar varias bombas de menor caudal en paralelo. Ese podría ser otra solución, pero muy costosa. Instalar una bomba de refuerzo en serie en la aspiración de la bomba principal. Aunque las dos primeras opciones refieren a modificar la bomba existente, todas las demás requieren la compra de una bomba nueva, por lo menos. El problema es económico. Parece lógico entonces considerar la otra solución, que es aumentar el NPSH disponible del sistema. El NPSH disponible... Aquí está, fíjense, esto es lo que nosotros vamos a proyectar, ¿no? Este es el tanque de almacenamiento del fluido. En este caso, la superficie libre del líquido, que es esta, está por encima del eje de la bomba. Fíjense, esta es la superficie libre y esta sería la altura de succión de la superficie libre del líquido al eje de entrada a la bomba. Esa es la altura de succión. En este caso es positiva. Si este tanque estuviera abajo de la bomba, tengo una altura negativa. Entonces, lo que tenemos que diseñar bien es esto nosotros, para que no haya succión, ¿no? Y comparar con esta altura de aspiración para que lo que hemos calculado haga que no entre la bomba en succión, en cavitación. Tenemos que poner siempre una válvula, tal vez un codo. O sea, mientras menos pérdidas hay en la tubería de succión, es más probable que la bomba no entre en cavitación. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que diseñar. El sistema está compuesto de 4 factores solamente. La altura estática sobre la línea central del Esa es impulsor, nuestra altura de succión. la presión atmosférica en la superficie del líquido en el tanque de aspiración abierto, la presión del vapor del líquido,
y las pérdidas de carga en la línea de aspiración. El NPSH disponible puede calcularse en valores absolutos con esta ecuación. Esto es lo que les he mostrado hace un momento, ¿no? El modo de calcular el NPSHA disponible para este caso en particular. Un estudio detallado de los 4 factores mostrará todos los medios posibles para aumentar el NPSH disponible. Revisitando la altura estática en el sistema básico, es obvio que Esta es la altura de aspiración. Si esto es menor al requerido, no va a entrar en cavitación. puede aumentar únicamente haciendo lo siguiente: elevándole el tanque, elevándole el nivel del tanque o bajando la bomba. Esta también Aquí fíjense, la bomba está encima, el tanque está abajo. Es otra posibilidad. será el caso cuando la bomba se encuentra por encima del nivel del líquido a aspirar y el valor HS sea negativo. Para aumentar el valor de la presión HA en el tanque de aspiración, la única opción disponible es presurizar el tanque. Para reducir efectivamente el valor de la presión de vapor HVP, debemos enfriar el líquido. Para reducir las pérdidas por fricción en el sistema HF, podemos mejorar la tubería de la aspiración, aumentando el diámetro de los tubos, disminuyendo el largo de los tubos, cambiando las conexiones de los tubos, modificando el tipo de válvula. Todo relacionado a la succión, fíjense, para evitar la cavitación. O reduciendo su cantidad. Estas son las únicas opciones disponibles que pueden aliviar el problema sin cambiar las condiciones de bombeo. En la gran mayoría de los casos, una o más de estas opciones proveerán suficiente NPSH disponible adicional para satisfacer las necesidades de la bomba. Teniendo en cuenta estos mismos factores durante el diseño y construcción de cualquier nuevo sistema, puede evitarse que el problema ocurra desde el primer momento. En el diseño de un nuevo sistema, debe notarse que las medidas adaptadas del NPSH requerido por la bomba están normalizadas a un nivel donde ya existe una ligera cavitación. Sin embargo, se evidenciará solamente un 3% de reducción de la altura total. A este nivel, las implosiones rara vez son lo suficientemente serias como para causar cualquier daño de corrosión o vibración importantes. En caso donde es imposible efectuar cualquier acción correctiva, la opción final es vivir con la cavitación y tratar de reducir al mínimo los daños del impulsor y los efectos de vibración. Los daños al impulsor pueden reducirse en varias formas, dependiendo del material del impulsor y del servicio en que la bomba está funcionando. Un simple cambio a un material de impulsor más resistente puede aumentar la resistencia o punto cedente y minimizar los daños. En algunos casos, un recubrimiento duro sobre el impulsor existente podría ser una solución aceptable. La vibración puede causar la falla prematura del sello y rodamientos, pero esto puede minimizarse reduciendo el factor de flexión del eje. Además, para aplicaciones donde se desarrollan vibraciones debido a condiciones hidráulicas inestables, se han diseñado especialmente bombas con ejes de mayor diámetro y más cortos. Un claro entendimiento de la cavitación y de la altura neta positiva de aspiración y de su interrelación proporcionarán soluciones prácticas a los problemas de bombas con cavitación. Bien, esto es lo que quería mostrar. Ahora voy a hacer una aplicación, cómo podemos hacer el cálculo. Y con eso espero que esté claro. Si hay preguntas al final o alguien quiere preguntar ahora, no sé. ¿Cómo se calcularía para que tal vez ahí vengan las preguntas? No, esto no quiero, esto quiero. Fíjense, este es el sistema. Solamente hablamos de la succión.
Tengo un depósito de donde voy a aspirar el fluido. Está abierto a la presión atmosférica. Tengo un codo, una válvula, dos válvulas en realidad. Aquí siempre se pone una válvula especial que se llama válvula de pie tipo bisagra. Es una especie de filtro que no permite el ingreso de cuerpos extraños a la bomba, ¿no? Tal vez al fondo de este depósito hay papel, hay hojas de árbol, hay ramas, pequeñas ramas de árbol, y yo qué sé, cuando la bomba empieza a aspirar, esos cuerpos extraños podrían ingresar a través de la tubería y dañar el impulsor. Entonces pone ese elemento acá. Es una válvula de pie tipo bisagra, es una especie de filtro también, y es muy importante que cuando la bomba empieza a succionar, la válvula se abre y permite el ingreso del fluido. Pero si por algún momento la bomba se parara, inmediatamente la válvula se cierra y no deja ni salir ni entrar fluido. ¿Sí? Luego voy a explicar por qué y para qué se hace eso. Ahora estamos hablando de cavitación. Entonces dice averiguar si la bomba puede entrar en cavitación para la instalación mostrada en la figura. El fluido a bombear es benceno, no siempre es agua, ¿no? Es benceno a 25 grados centígrados. La presión atmosférica es de 100.5 kilopascal. Y la presión de vapor de líquido saturado del benceno a la temperatura de bombeo es 16 kilopascal. Esto se ha sacado de una tabla de presión de vapor de líquido, presión de vapor en función de la temperatura para el benceno. La tubería es de hierro dúctil, 3 pulgadas, y tiene una longitud, hierro dúctil no recubierto, y tiene una longitud de 15 metros. El codo es estándar de 90 grados. Esta válvula es mariposa abierta por completo, y a la entrada de la tubería de succión se tiene una válvula de pie tipo bisagra, esta. El caudal a ser bombeado, tenemos que conocer cuánto caudal vamos a bombear, 120 litros minuto. Aquí está la altura de succión, 6 metros, ¿no? Desde la entrada a la bomba, el eje de entrada a la bomba, hasta el nivel libre de líquido en el depósito de donde vamos a succionar, esa altura es la altura de succión. Vamos a ver si para estas condiciones la bomba puede entrar en cavitación. Entonces, de tablas para benceno, de tabla B1 para benceno, encuentro la densidad relativa, o también se le llaman gravedad específica, el peso específico, la viscosidad cinemática, la viscosidad dinámica. Todo esto encontramos de tabla B1 para benceno a 25 grados centígrados. También de tabla para hierro dúctil 3 pulgadas, del apéndice I o de la tabla I, encontramos el diámetro interior y el área de flujo para esa tubería. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es el NPSHA disponible con esta expresión. Esta es la altura estática debido a la presión sobre el nivel libre del líquido en el depósito. En este caso es atmosférica, está abierto a la atmósfera. Entonces dividimos la presión atmosférica entre el peso específico y calculamos esta altura. La altura de succión es 6 metros, pero tengo que ver si cuando ponga la fórmula va a ser positiva o negativa. En este caso la altura de succión es negativa porque el tanque se encuentra por debajo del depósito, de la bomba. ¿Sí? El tanque está por debajo de la bomba, la altura de succión es negativa.
por eso pongo HS menos 6 metros. Luego tengo que calcular las pérdidas, eso ya sabemos, ¿no? Tengo una pérdida en esta válvula, pérdida en otra válvula, pérdida en este codo, y luego la pérdida por fricción a lo largo de la tubería. Entonces, tengo estas 4 pérdidas. Averiguo la velocidad media del flujo aplicando continuidad, dividiendo el caudal entre el área. El caudal eran 120 litros minuto, que he pasado a metros cúbicos segundo, 2 por 10 a la menos 3. Y el área de flujo de la tubería de tablas que daba este valor. Entonces tengo una velocidad media del flujo de 0,358 metros sobre segundo. Con eso calculo el número de Reynolds, veo que es un flujo turbulento, calculo la rugosidad relativa y luego el factor de fricción. ¿Sí? El factor de fricción, y calculamos la pérdida en la válvula de pie tipo bisagra. Calculamos la pérdida en la otra válvula, en la de compuerta total abierta, creo que era. Esta es la otra en la otra válvula. Calculamos la pérdida en el codo. Calculamos las pérdidas por fricción, como lo hemos hecho siempre. Sumamos todas las pérdidas. Tengo que calcular, creo que aquí he sumado todas las pérdidas. No, todavía. Luego calculamos la altura debido a la presión de vapor del líquido saturado, dividiendo la presión de vapor del líquido saturado entre el peso específico. Y reemplazamos en la fórmula y calculamos el NPCHA disponible, que sería 3.81 metros. El requerido, que es el mínimo, lo calculamos dividiendo el disponible entre 1.10. Este es el requerido. El máximo permisible, la altura máxima permisible, es 3.46. Entonces mi altura de succión debería ser menor que esta, porque esta es la máxima. 3.5 metros ya va a entrar en cavitación. 3.46 es la máxima permisible. Y entonces, como nuestra altura de succión aquí es 6 metros, nosotros vamos a comparar la altura. Si la altura de succión es menor a este valor, no se presentará cavitación. O sea, HS tendría que ser menor a esto. Como 6 metros, que es mi altura, no es menor a 3.46, o sea, HS es mayor a este valor, decimos que la tubería o el sistema planteado va a entrar en cavitación. O sea, en este sistema de bombeo se va a presentar el fenómeno de cavitación porque no cumple que el NPSH requerido sea menor, no cumple que la altura de succión sea menor a este valor. 6 no es menor a 3.46 y entonces no se cumple esta condición y se va a presentar el fenómeno de cavitación. ¿Está claro? O sea, la altura de aspiración no debería ser más grande que esto. Si yo pongo altura de aspiración 3, no va a haber cavitación.
Incluso te puedo poner para estar al límite 3.4, no va a haber cavitación. Por margen de seguridad podría poner una altura de cavitación de 3 metros y así la bomba no va a entrar en cavitación. Pero como la altura de aspiración es 6, no cumple esto, entonces la bomba va a entrar en cavitación. ¿Qué se podría hacer? Es lo que el video decía, ¿no? ¿Qué puedo cambiar? O sea, dependiendo de las condiciones geográficas, tal vez, si se puede, bajaría la bomba y llegaría a una altura de succión 3. O si puedo subir el tanque, pero eso tal vez no es probable, ¿no? Tal vez sea más probable bajar la bomba, si se puede, porque a veces no se puede, no hay espacio. Entonces, habría que ver qué otra forma de qué otra forma podríamos evitar que esto entre en cavitación. O sea, de qué otra forma podemos hacer que este valor sea más grande o también este valor sea más grande. Si este valor es más grande, entonces vamos a poder hacer cumplir de otra manera esta condición. Una probabilidad sería, para no cambiar nada del sistema propiamente, cambiar la velocidad de rotación de la bomba, que gire más lento. Al girar más lento va a succionar con menos, habría que ver si con menos velocidad y tal vez con menos presión. Eso habría que ver, ¿no? O tal vez hacer girar más rápido para que aspire con más velocidad y menos presión. Eso ya depende del que esté encargado, ¿no? Y hacer esas pruebas. ¿Cómo podría hacer que este sistema no entre en cavitación? Bien, eso era lo que quería mostrarles hoy. No sé si hay preguntas. No sé si hay preguntas. Ingeniero, lo que nos dice entonces es si el HS es negativo, no importa, o sea, igual si el número es mayor que... El HS lo toma en valor absoluto, ¿no? Solo el signo me dice, en un caso, si la bomba está por encima o está por debajo del tanque. Cuando usted calcula, tiene que hablar del valor absoluto, ¿no? Si el NPSH esto tiene que cumplirse, ¿no? Si el NPSH es menor, tendría que ser menor a esto. O sea, la altura de succión tendría que ser menor a este valor. Usted solamente habla del valor absoluto de la altura de succión. En este caso, es positivo. Solamente para efecto de este cálculo. Si el tanque estuviera encima y la bomba debajo, este HS va a ser positivo. Entonces hace el mismo cálculo y compara aquí el valor nada más, ¿no? El valor nada más de que cumpla que la altura de succión que usted ha elegido para la instalación de la bomba sea menor al NPSH requerido. No sé si le he aclarado la duda. Sí. ¿Sí? Bien. El otro, este cálculo es para la bomba encima del tanque.
pero puede ser, como lo he mostrado aquí, es este caso, ¿no? El mismo. Creo que no tengo un dibujito. Puede ser que el tanque esté encima y nosotros empezamos a bombear y aspiramos del tanque. Entonces, lo único que cambia en ese caso es aquí el signo, ¿no? El signo de este valor. Y voy a calcular un requerido y luego voy a calcular si la altura de succión para ese caso va a hacer que la bomba entre en cavitación o no. ¿Otra pregunta? No solo depende de uno. Es decir, yo tendría que ver qué puedo cambiar para que no entre en cavitación. Por ejemplo, en este caso. En este caso, tal vez si puedo cambiar y ampliar el diámetro de esta tubería, podría ser una solución. Pero una tubería más grande tal vez no va a entrar al ojo de la bomba. ¿Sí? Una tubería de diámetro más grande. ¿Sí? Entonces, si amplío el diámetro, es otro el caudal que va a bombear la bomba, porque caudal es área por velocidad, estoy cambiando el área. Entonces hay diferentes factores, en cada caso hay que hacer el análisis. Otro es mantener el mismo diámetro y cambiar la velocidad de rotación de la bomba. Pero ahí habría que ver si le aumento, si hago rotar más rápido, va a disminuir la presión. Si disminuye más la presión todavía, peor para la cavitación. Entonces hay que probar, ¿sí? Habría que medir la presión de entrada a la bomba y ver si se reduce tanto hasta igualar la presión de vapor de líquido saturado. Entonces hay diferentes factores que pueden influir, no es solo uno, no es uno solo. Lo más común es subir o bajar la bomba. ¿Sí? De alguna cierta manera yo puedo darme modos para en una instalación tener la bomba más arriba o más abajo. Ese sería uno de los factores que podría ser más aplicable. El otro sería cambiar el diámetro de la tubería de succión a más grande. Y el otro sería cambiar la velocidad de rotación de la bomba, manteniendo la misma tubería de succión. Ahora lo que hay que ver es si aumento la velocidad o reduzco la velocidad. Como usted me dice, eso depende también del caudal. ¿Sí? Cuando amplío el diámetro de la tubería, voy a tener otro caudal. Ahora, si mantengo, puedo cambiar la velocidad de rotación de la bomba, pero al cambiar la velocidad de rotación de la bomba, puedo hacer que la bomba al girar más rápido reduzca más la presión a la entrada y sea un efecto más negativo para la cavitación. Entonces tal vez tendría que hacer que la bomba gire más rápido. Entonces todos esos elementos hay que tratar de solucionar en la misma instalación y cada instalación es diferente. El único objetivo es tratar de evitar la cavitación. Como han visto, bueno, acá por ejemplo no podría cerrar el tanque, porque otra opción es cerrar el tanque, que hay una presión ahí adentro, que esté presurizado. En este caso que hemos analizado, no podría cerrar el tanque.
Si el tanque estuviera arriba de la bomba, sí lo podría cerrar. Entonces, todo eso ya es criterio del instalador, del técnico o del ingeniero que ha hecho el proyecto para ese sistema de bombeo. ¿Alguna otra pregunta? Más aplicable es cambiar la altura de succión. ¿Sí? O elegir una altura de succión y luego calcular para ver si esta cumple. Y si no, tratar de cambiar esa altura, ¿no? Es lo que digamos, la solución más práctica es hacer eso. Pero podría haber otras soluciones. Lo importante es saber calcular en un sistema de bombeo si la bomba que voy a utilizar va a entrar en cavitación. Si va a entrar en cavitación se va a dañar, entonces hay que cambiar algo. Tengo que solucionar el problema antes. Y ahí viene ya el criterio del ingeniero, ¿qué va a cambiar para hacer que este sistema no entre en cavitación? ¿Alguna otra pregunta? Les voy a poner este material, les voy a poner el video más para que repasen el enlace del video. Les voy a poner el problemita para que lo revisen. Y al final de todo voy a poner la presentación donde están los conceptos de cavitación. Y la próxima clase tal vez voy a terminar hablar de los detalles en el diseño de la tubería de succión y los detalles que tendría que tener en el diseño de la tubería de descarga, una vez comprobado que el sistema no va a entrar en cavitación, porque si no, tendría que modificar, y ya les he dicho, algunos elementos para hacer que el sistema no ingrese en cavitación. Y la próxima clase tal vez ya podemos fijar el primer parcial. Bueno, hasta aquí voy a hacer hoy.